En este video te voy a enseñar algunas de las variantes más importantes del patrón 1x1. Sin duda que es uno de los patrones más efectivos para tener resultados en el trading. Así que quédate hasta el final de este video y no te pierdas ningún detalle de esta clase de trading. Bien traders, el día de hoy nos encontramos en una nueva clase de trading y si sigues mi contenido seguramente habrás notado que en muchos de mis videos la mayoría de mis operaciones suelen ser con el patrón 1x1. Exactamente como el que estás viendo en estos momentos. Y probablemente en mis últimos videos te he compartido muchas operaciones con este patrón. En este video te voy a explicar algunas de las variantes principales que tú podrás encontrar para operar este patrón. Y presta mucha atención porque estas variantes son tan importantes como el mismo patrón. Así que comenzamos, traders. Obviamente, para poder entender las variantes, tenemos que entender cómo se conforma este patrón. Anteriormente ya te he hecho otros videos al respecto, pero en este video hablaremos un poco más a fondo de este tema. En el trading, más en específico en el trading de opciones binarias, tenemos que entender que la mayoría de nuestras operaciones se van a basar en patrones, no solamente en patrones de velas, sino en cualquier patrón de movimiento, patrones de puntos de cambio. En el caso del patrón 1x1 es directamente un patrón de velas, y un patrón de velas, al igual que un patrón chartista, son este tipo de patrones que nosotros vamos a identificar en imágenes. Es decir, que cuando nosotros abrimos un gráfico, si nuestro gráfico cumple la figura del patrón, entonces lo vamos a operar. En el caso del patrón 1x1, en teoría son 4 velas en total. Es decir, para poder operar el patrón 1x1, debes de saber que vas a poder encontrar tanto la versión bajista del patrón o la versión alcista, pero es prácticamente lo mismo. Siempre necesitas tener una paridad de vela. Una paridad de vela es cuando el gráfico se extiende a llegar a algún extremo, pero retrocede con el mismo volumen. Esto de aquí exactamente es una paridad de vela, y para que tú puedas operar el patrón 1x1, en teoría son 2 pares de velas. En el caso que tengas esta figura del patrón, tú vas a esperar la tercer vela, y si la tercer vela cierra a la par o lo más cercano de las velas anteriores, es en ese momento exactamente donde tú vas a meter una operación a la próxima vela. Ahora, mucha atención, cuando yo les digo a la próxima vela, esto va a depender de la temporalidad en la que tú estás operando. La mayoría de operaciones en opciones binarias, yo siempre recomiendo que sean a 1 minuto en temporalidad de 1 minuto. Por tal motivo, la próxima vela sería a 1 minuto. La operación se va a meter exactamente cuando la vela cierra. Cuando esta vela roja cierra, vas a meter una operación para que entonces la próxima vela se desarrolle y complete el patrón de 4 velas. Es exactamente lo mismo que si tú operaras un patrón escalera. También se divide de la misma forma. Necesitas una vela que se mueva en un sentido, velas de retroceso pequeñas, y un patrón de velas se conforma de esta manera. Ya que el gráfico cumple una parte del patrón, entonces vas a operar para que el patrón se complete. Algo similar a lo que estamos viendo por aquí. Entonces, en el caso del patrón 1x1, esta es la figura principal. En este caso, obviamente, esta es la versión del patrón hacia la alza, porque también vas a encontrar la versión hacia la baja, que sería lo contrario. Comienzas con una vela hacia la alza, una vela bajista, y cuando la tercer vela alcista cierre a la par de las anteriores, en ese momento vas a meter tu operación 1 minuto hacia la baja para que busques la próxima vela. Y como te digo, el patrón 1x1 se conforma de 4 velas, y este es un patrón que si nunca le habías prestado atención, lo vas a encontrar en muchísimos activos, porque este es uno de los patrones más efectivos que hay en el trading de opciones binarias y que te va a traer grandes resultados. De hecho, como te comentaba, en muchos de mis videos probablemente la mayoría de operaciones sean con ese patrón, porque es un patrón que se presenta muy seguido, y además tienes que saber que estos patrones son situacionales. Tú no vas por el gráfico buscándolos. Si el gráfico te da el patrón, entonces lo operas. Si el gráfico no te da el patrón, entonces no lo operamos. Y es aquí donde comenzamos con las variantes. Mira, como referencia te pongo aquí un ejemplo de un patrón 1x1. De hecho, en uno de mis últimos videos estuvimos viendo que el patrón 1x1 se llegó a presentar como con 7 velas seguidas, pero prácticamente esto es un patrón 1x1, que el gráfico repite una vela hacia la alza, una vela hacia la baja, por una vela hacia la alza, y así sucesivamente es que nosotros lo vamos operando. ¿Cuándo lo dejamos de operar? Bueno, cuando una vela ya no respeta la figura del patrón, es decir, cuando tengamos una vela pequeñita, por ejemplo, algo tal que así, entonces ya no podemos operar el patrón porque ya nos están cumpliendo los fundamentos. Recuerda que si quieres comenzar en el trading
En la descripción de este video tienes los enlaces de registro a los brokers que yo utilizo. También para los traders de Estados Unidos o Europa, en la descripción tienen todos los enlaces a los brokers que utilizo. Y si quieres formar parte de mi academia de trading privada, ya tenemos un nuevo número de contacto que te estoy dejando en la pantalla para que puedas recibir más información. Así que continuamos. El patrón 1x1 en su mayoría se va a operar en rangos o en zonas laterales. De hecho, mira aquí, presta atención. Pero aquí, como puedes ver, el gráfico nos está dando una vela después de otra. Atentos, el gráfico nos hace vela alcista por vela bajista, vela hacia arriba, vela hacia abajo. Entonces, si esta vela roja cierra a la par de las anteriores, yo podría meter una operación hacia la alza. De hecho, ya hasta la estaba preparando para entonces seguir operando la figura del patrón. Pero también va a haber ocasiones en las que el gráfico no respete el patrón a la perfección, sobre todo si estamos en una temporalidad pequeña, ya que suele haber saltos en el precio y estos saltos pueden llegar a cambiar la figura natural del patrón. A veces algunas velas más grandes, a veces algunas velas más pequeñas, pero siempre y cuando se mantenga la figura original del patrón, entonces lo puedes operar. Y las variantes comienzan a partir de que el gráfico siga repitiendo algún tipo de figura. Por ejemplo, algunas de mis variantes preferidas en este patrón suele ser este de por aquí. Tenemos una vela alcista, lo mismo sería en el caso de un patrón hacia la baja, pero tienes una vela alcista, una vela bajista que no rellena la vela anterior, luego una vela alcista, pero se sigue cumpliendo el patrón de 1x1. Entonces tú vas a operar en la próxima vela y el gráfico entonces te estaría haciendo una variante del patrón 1x1. Sigue haciendo el patrón 1x1, solamente que las paridades de vela están separadas. Sigue dando velas del mismo volumen, pero están separadas entre sí. Entonces tienes que saber que cualquier tipo de variante que el gráfico siga haciendo, pero que sean paridades de vela, entonces se pueden llegar a operar. Esta misma variante la puedes encontrar hacia la baja. Sería una vela bajista, una vela alcista, la próxima vela cierra a la par de la anterior y en ese momento vas a operar para que el gráfico te cumpla la variante del patrón 1x1. Y todos estos patrones siempre se van a operar al mismo tiempo, que sería a 1 minuto. Es por eso que entonces en otros de mis videos ves que muchas de mis operaciones con gran capital las suelo aplicar en estos patrones, porque realmente son patrones a los cuales les tengo mucha confianza y que llevo operando y llevo enseñando por ya casi 8 o 9 años. Otra de las variantes que puedes encontrar muy fácil dentro del patrón 1x1 es cuando las velas tienen un mayor volumen. Por ejemplo, ahí tienes una vela muy grande, la próxima vela se queda a la mitad de la anterior, la tercera vela rellena el espacio y es muy probable que la cuarta vela cumpla el patrón. Y si te fijas, siguen siendo paridades de vela, pero simplemente están en un orden diferente. Eso es lo que tienes que entender sobre el patrón 1x1, que cualquier variante que tú puedas encontrar que siga respetando la forma del patrón, entonces sigue siendo completamente válida. De hecho, todos los patrones que se encuentran en una zona lateral suelen ser los más fáciles de identificar, porque literalmente el gráfico te está dando una vela después de otra. Los patrones que pueden llegar a ser un poco más complicados son aquellos que se encuentran en un movimiento, en un impulso, por ejemplo, porque este de aquí es fácil de identificar, por ejemplo. Y también tienes que saber que para operar un patrón en una zona lateral, bueno, pues entonces el gráfico debe de mantenerse dentro de esta zona lateral. Pero existen algunas variantes como estas de aquí y vas a poder notar que el gráfico repite este tipo de patrones 1x1 en muchísimas ocasiones, pero con diferentes variantes. En el caso que tú quieras operar al principio de un movimiento, por ejemplo, mira, aquí tienes el principio de un movimiento. ¿Qué es lo que tú necesitas para poder operar la variante del patrón? Muy sencillo, presta atención. Ya te he explicado cómo se conforma una tendencia. Normalmente impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Perfecto. Y normalmente en el movimiento de una tendencia, tú puedes identificar un impulso, un retroceso, después el gráfico continúa con su impulso y así sucesivamente. Pues imagínate que las variantes del patrón 1x1 es como si tú tuvieras una tendencia pero reducida, ¿ok? Anteriormente en este video te expliqué las variantes que se operan de forma lateral. Pero ¿qué sucede si en una tendencia tienes esto de manera reducida? Que esto se va a ver representado así. Imagínate que esto es un impulso de una tendencia, un retroceso de una tendencia que no supera a la anterior, luego tienes una vela de impulso,
o un impulso que supera al anterior, un retroceso que no supera al anterior, y es en ese momento donde vamos a operar el patrón a favor del movimiento de la tendencia, siempre a 1 minuto. Y si te fijas, la maravilla que es el trading es que este patrón de aquí es exactamente lo mismo que te he enseñado a lo largo de tantos años, que es operar una tendencia a favor del movimiento natural. Es como si tú tuvieras una tendencia normal reducida en un patrón. La única diferencia de estos patrones en comparación a los laterales es que estos se operan en la quinta vela, ¿ok? Así que presta atención para que no te me confundas, presta mucha atención. En el patrón lateral nosotros vamos a buscar 4 velas, que sería vela alcista, vela bajista, fácilmente, vela alcista, y en la tercer vela, al final de la tercer vela, es donde nosotros entramos para que el gráfico nos dé la cuarta vela hacia la baja. Perfecto. Pero esto es como si tú tuvieras un rango, como si tú tuvieras una zona lateral, y esta zona lateral se opera una vez que el gráfico respeta los extremos, entonces no hay tanto problema. Pero ¿qué es lo que pasa con la versión del patrón que se opera en tendencia, que se opera en la quinta vela? Así que atentos, necesitas una vela, ya sea bajista o alcista, porque la dirección puede cambiar, pero la figura del patrón es la misma. Después tienes la tercer vela, ¿ok?, que supera a la anterior, la cuarta vela, y tú vas a entrar cuando la cuarta vela finaliza para que el gráfico entonces continúe con la vela de impulso, que es prácticamente como te decía, esto es como si tuvieras un rango o si tuvieras una zona lateral, muy sencillo, y esto de aquí al lado es como si tuvieras una tendencia, ¿ok? Entonces cuando tú vayas a operar uno de estos patrones uno por uno, debes de verificar qué tipo de zona es la que estás operando. Este tipo de patrones o este tipo de variantes, al igual que todos los patrones o todas las estrategias, van a tener un sinfín de variantes, pero esta es la figura principal del patrón. ¿A qué me refiero con un sinfín de variantes? Que bueno, va a haber situaciones en las que a lo mejor una vela va a ser mucho más grande, cierra casi a la par de la anterior, ok, entonces la forma del patrón sigue siendo la misma, pero por el volumen de las velas, entonces la figura se ve diferente, pero es prácticamente lo mismo. También puedes encontrar alguna variante en la cual la vela de retroceso sea muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la figura del patrón comienza a cambiar. Esta de aquí, esta última, si no te la recomiendo. Yo te recomendaría que al menos la vela, esta de aquí, cierre al 50%, que es lo mismo que una tendencia, lo mismo que un Fibonacci. Eso es lo que hace que este patrón sea efectivo. En el caso de una tendencia, tú buscas que los retrocesos lleguen al 50%, más o menos, como mínimo. Bueno, pues en el caso del patrón, vas a buscar exactamente lo mismo, que la vela llegue al menos al 50%. De hecho, mira, ahora mismo, no lo había notado, tenemos una especie de variante del patrón uno por uno, que es la que te había explicado hace un ratito, que te decía una vela hacia la baja, luego una vela que se mueve hacia arriba, la tercer vela cierra a la par de la anterior y la cuarta vela cumple el patrón uno por uno, que es prácticamente lo que acaba de suceder ahora. Entonces, yo sé que obviamente puede ser algo complicado aprender todas las variantes de estos patrones, pero es muy fácil. Si tú tienes el patrón en una zona lateral, vas a operar en la cuarta vela, siempre en la cuarta vela. Si tú tienes el patrón en un impulso, en una tendencia, entonces vas a operar en la quinta vela para buscar toda la extensión del impulso, y la operación siempre se mete a 1 minuto, siempre, porque tú lo que buscas es que la vela se pueda extender completamente y que extienda todo su movimiento, ya sea que lo busques en zona lateral o que lo busques en una tendencia, pero es súper importante que metas la operación en el momento exacto. Ahora, como te decía, variantes va a haber muchísimas, porque el mercado puede estar cambiando, algunas velas con mechas más grandes, otras velas con mechas más pequeñas, puedes ver muchos patrones uno por uno. De hecho, déjame te cuento, uno de mis patrones favoritos es la doble paridad de vela, ¿ok? Cuando el gráfico llega, por ejemplo, supongamos que yo aquí tengo una paridad de vela y mi gráfico se viene a tocar esta línea de abajo, entonces el gráfico se extiende, respeta la línea, ¿ok? La respeta a la perfección, operas la paridad de vela y luego el gráfico vuelve a tocar la línea, ¿ok? Viene con la próxima vela
entonces puedes volver a operar y ahí tienes prácticamente lo que serían dos paridades de vela y entonces un patrón 1 por 1. Es por eso, traders, que les digo que los patrones 1 por 1 verdaderamente es algo que todos los traders deberían de tener entre su repertorio, ya que es una operación muy fácil, es una operación muy efectiva y que sin importar que tú eres un trader avanzado, un trader principiante, cuando el gráfico te da este tipo de patrones, entonces debes de operarlos. Y esto lo puedes operar en cualquier tipo de broker, siempre y cuando puedas operar a la próxima vela o puedas operar a un minuto. De hecho, mira, este de por aquí, atento. Una vela hacia arriba, perfecto. Una vela hacia abajo, excelente. La tercera vela se mueve hacia arriba, este de aquí. Entonces lo que necesitábamos es que la próxima vela viniera al 50% para poder operar nuestro patrón hacia la alza. Y de esta manera puedes comenzar a aplicar las variantes del patrón 1 por 1. Porque como te digo, hay muchísimas variantes y me tomaría una eternidad explicarlas todas, pero en base a estas variantes principales es que vienen prácticamente todas las demás. Bien, traders, entonces para finalizar con este video, bueno, el gráfico ya no nos dio ningún patrón 1 por 1, pero vamos a meter por acá alguna operación en velas de rechazo, así que atentos. Cuando la vela llega al segundo 30, está ya en el punto más alto y ahí voy a meter la operación. Atentos, ahí. En el segundo 30, $500, 30 segundos hacia la baja. Si te fijas, esta vela ya está llegando a la paridad anterior, a su punto más alto. Y mira qué es lo que está haciendo. Un rechazo espectacular a 30 segundos. Y como te digo, muchas de estas estrategias son situacionales. Si el gráfico te da la oportunidad, adelante. Mira, una paridad increíble. 7 segundos para que finalice la operación. Y algo que puedes ver aquí es que si de por sí las paridades de velas son importantes, a ver, traders, ahí tenemos $455. Y como te decía, si de por sí las paridades son importantes y las paridades pueden hacer la diferencia completamente en nuestras operaciones, pues prácticamente el patrón 1 por 1 son dos paridades. Es decir, que la seguridad que puede llegar a tener un patrón 1 por 1 es bastante alta. Y si tú aprendes a perfeccionar este patrón, entonces comenzarás a tener grandes resultados en el trading. Espero que les haya gustado este video, traders. Asegúrense de suscribirse al canal y díganme en los comentarios de qué otra variante les gustaría que hablemos en estos videos. Aquí tienes un próximo video para que puedas verlo. Dale click y nos vemos en la próxima.